De dos en dos yo iré, es el tema de esta mañana. Cierto joven universitario era muy inteligente, su especialidad era la expresión escrita. En una de las materias de su carrera, el maestro dejó la tarea de hacer un resumen y crítica de un libro. El trabajo debía de tener por lo menos 8 páginas y cumplir con todos los requisitos de una exposición académica de altura. Esta es mi oportunidad de brillar, dijo el joven. Fue a la biblioteca, buscó el libro, lo leyó ávida y rápidamente. Luego escribió un estupendo ensayo, no de 8, sino de 16 páginas. Llegado el día, entregó su tarea, esperando obtener la nota máxima. El día que le entregaron su trabajo revisado, se quedó estupefacto al ver el resultado obtenido. La apreciación del maestro fue la siguiente: estupendo trabajo, excelentes referencias bibliográficas, estructura del ensayo impecable, un resumen extraordinario y una exquisita crítica. Nota 0. Tarea incorrecta. Se equivocó de libro y leyó el que no era. Esta iglesia y sus miembros están haciendo el trabajo solicitado por el Señor o se han equivocado de tarea. Muchas actividades y buenos programas no siempre son señal de estar realizando la tarea exigida por el Señor. La verdadera señal de estar haciendo la tarea correcta son los frutos. ¿Cuál es la tarea correcta? Para esa tarea tenemos un mandato. Conocemos el pasaje de memoria, San Mateo, capítulo 28, versos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ir es el imperativo del verbo ir. Un imperativo, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es un deber, un mandato, una exigencia que no acepta ninguna excusa para su cumplimiento. Jesús da la orden. Ya no es el indefenso niño de Belén, ya no es el humilde carpintero de Nazaret, ya no es el predicador itinerante de Galilea, ya no es el humilde siervo sufriente muriendo en el Gólgota. Está a punto de ser entronizado en la corte del Rey del universo. Tiene la potestad como Rey de reyes y Señor de señores. Él es el mismo que promulgó los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Y con esa misma autoridad ahora dicta un nuevo mandamiento, un imperativo, una exigencia para los cristianos, porque nos incluye a todos. Esta comisión es la razón básica y primordial del trabajo misionero. No existe ninguna excusa que exima a alguno de los presentes de su cumplimiento como misionero en esta iglesia. Es una obligación de todo miembro activo, porque es una orden del alfa y del omega, del principio y el fin. Una de las excusas más comunes para no cumplir con la gran comisión es que hoy la gente no quiere escuchar de Dios. Por eso es que no hay bautismo, por eso es que no hay la gente allá afuera no quiere. ¿Verdad que es la excusa que generalmente ponemos? ¿Y qué dijo el Señor? En la lectura bíblica, San Mateo 9:37, ¿qué es lo que dijo el Señor? Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es como mucha. ¿Cuál es el problema? El problema es afuera, que la gente no quiere escuchar, que no hay gente interesada. ¿Qué es la mies? Leamos el mismo versículo, se lo voy a leer en la versión NBI, por si alguien la tiene. Dice: la cosecha es abundante,
pero son pocos los obreros. ¿Qué es la mies? Y sabemos que es la cosecha, ¿verdad? Cuando el maíz ya está listo para tapiscar, cuando los mangos ya están listos para bajarlos. Ahorita está la mies de los mangos, ¿verdad? La cosecha de los mangos y los jocotes. La mies es, como dijo el Señor, la cosecha es mucha. La mies es la cosecha, el fruto que está listo para ser cortado. Jesús dice que esa cosecha es abundante. Me encanta la traducción del lenguaje actual de este pasaje, se las leo. Jesús les dijo a sus discípulos: son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. ¿A qué cosecha se refería el Señor? ¿A la de jocotes, a la de marañones, a la de mango? ¿Ah? ¿A qué cosecha se refiere? Allá afuera. El problema no es la cosecha, porque la cosecha es mucha. El problema es que hacen falta verdaderos discípulos que estén dispuestos a dejar su sitio de confort y salir por los montes, por los valles, por las ciudades, por los barrios, por los cantones, predicando el evangelio de salvación. Son millones de matrimonios que se destruyen porque Jesús no forma parte de ellos. Son millones de familias que se desintegran porque Jehová no está construyendo esas casas. Son millones de niños que sufren maltrato y abandono porque sus padres no han escuchado del Señor. Son millones de mujeres, de ancianos, minusválidos y pobres que les hace falta esperanza. Son millones de adolescentes y jóvenes hundidos en las drogas, el libertinaje, la ansiedad y la depresión porque Cristo no está con ellos. La mies es mucha. El problema no es que la gente no quiere escuchar. ¿O acaso se equivoca la palabra de Dios? ¿Nos atrevemos a decir que la palabra de Dios está equivocada? Jesús modeló el trabajo misionero por medio de una pequeña congregación. La estructura de trabajo misionero fue dejada por Jesús. La primera pequeña congregación oficial en el Nuevo Testamento fueron los 12 discípulos que acompañaron a Jesús en su ministerio. Ese modelo de trabajo fue el que adoptó la iglesia primitiva y así implementó un programa misionero exitoso. Fue tan exitoso que pudieron decir: todo lo hemos llenado con el evangelio de Jesucristo. Hechos 5:42 nos muestra cómo la iglesia ha implementado el plan de las pequeñas congregaciones. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cada cuánto se reunían las PC? ¿Y ahora cada cuánto nos reunimos? Debemos reunirnos una vez a la semana, pero si acaso una vez al mes. No es cualquier plan, hermano, las pequeñas congregaciones. Es el plan del Señor, lo dijo su sierva en Servicio Cristiano, página 92. La formación de grupos pequeños como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentado por uno que no puede errar. ¿Cómo le decimos a un cipote al que le estamos diciendo las cosas que debe hacer y no hace? ¿Qué? Muy folclórica, ¿verdad? Es muy buena. Sí, pero yo no me atrevo a decirlo. Qué bicho más necio decimos, ¿verdad? Sí, molesta y no hace lo que se le dice. ¿Acaso no estamos en la misma necedad nosotros cuando abandonamos las pequeñas congregaciones? Cuando los ancianos de iglesia no las visitan, cuando nosotros no participamos de ellas, cuando no son activas. Si nos reunimos en PC para organizar el trabajo misionero de nuestra iglesia, tendremos éxito y Dios no puede fallar. Y el plan de las pequeñas congregaciones es el plan de Dios. No lo abandonemos.
Ay, que ustedes, hermanos, aquí he estado yo en esta iglesia como anciano y director de obra misionera, hermano Jorge, no me deja, estábamos hablando de afuera, 17 pequeñas congregaciones teníamos. Habían 2 que estaban medio muertas ahí, ¿verdad? Pero ahí iban, digamos, 15. Y ahora hay como 7 medio agonizantes por ahí. ¿Cómo es posible? Cuéntenme ustedes, ¿qué ha pasado? ¿Es afuera el problema? También Jesús enseñó que dentro de la pequeña congregación el trabajo debe organizarse por parejas misioneras. San Lucas 10:1. Esa es la base. Jesús habló más, pero solo este pasaje les voy a dar. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2, delante de Él, a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. Primero organiza a los 12 de 2 en 2, después suma 60. En esta versión dice 70, en otra versión dice 72. Los 12 originales más 60. De 2 en 2. Debemos organizarnos de 2 en 2, debemos salir a predicar el evangelio, debemos dejar la tibieza, la odicense, y de 2 en 2 dar estudios bíblicos. De 2 en 2 debemos buscar las almas. No, mire, hermano, es que ahora la estrategia es otra, ahora es el evangelismo pasivo, le enseño a la gente a hacer comida vegetariana, pongo unos videitos ahí en Facebook, y entonces, y con mi testimonio la gente se va a convertir. Eso es importante y necesario hacerlo, pero hay que tomar la fe de Jesús, hay que agarrar la Biblia e ir a las casas. Comenzamos esta mañana el estudio de una lección impresionante, el gran conflicto. Y el conflicto de los siglos se sigue dando en los hogares. Y Cristo llegará a esos hogares a través de ti y de mí. No hay otra manera, no hay otra forma. Hay que presentarles con la Biblia, mis hermanos. Hagamos evangelismo pasivo, pero también evangelismo activo. Es el más primordial. A veces el enemigo quiere desanimarnos, por eso es necesario ir de 2 en 2. Dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 4, versos 9 y 10. Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Por eso tenemos que ir de 2 en 2. Ahora, hay otro elemento bien importante, el poder. Al dictar la gran comisión, el Señor no dejó desamparada a su iglesia. Le dio poder, el poder para predicar el evangelio. Ese poder es el dulce Espíritu Santo, mis queridos hermanos. En San Juan capítulo 20, versos 20 y 21. Perdón, versos 21 y 22. San Juan capítulo 20, versos 21 y 22. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Y aquí da la gran comisión, aunque con otras palabras en el evangelio de San Juan. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Pero ¿cómo nos envía? Así nomás, ahí vayan, ¿qué hacen? Así nos envían. Dice verso 22, y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Lo reafirma luego en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Debemos hacer uso de ese poder para la predicación del evangelio. Que no puedo, que no tengo palabras, que me da miedo. No confías en el Espíritu Santo, no tienes el poder del Espíritu Santo. O eres un cristiano endeble, mentiroso, incapaz de ir a otros. ¿Qué clase de cristiano eres? ¿No está el poder en ti? Hace mucho tiempo, cuando no existía el GPS, los faros eran indispensables para guiar a los barcos y que estos no chocaran en las orillas del mar donde existían acantilados o rocas. Los primeros faros, y por mucho tiempo, funcionaron con aceite. En cierto lugar donde había un faro, en una ocasión, el capitán del faro recibió la visita de una viuda pobre de la comunidad, y él le pidió que le regalara aceite para poder cocinar los alimentos para ella y para sus hijos, ya que no tenía.
Ante ese noble pedido, el capitán del faro cedió un poco de aceite. Luego llegó el molinero de la comunidad a rogarle que le regalara un poco de aceite. Lo necesitaba para la maquinaria del molino, donde todos los de la comunidad iban a moler los granos que utilizaban para su alimentación. Ante ese noble pedido, el capitán del faro cedió un poco de aceite. Y así muchos otros llegaban a hacerles pedido de aceite. Una noche, de una tormenta fuerte, el faro se apagó porque no había aceite. Esto provocó que un barco chocara contra las rocas de la costa. Al día siguiente, el capitán del faro recibió la visita de los administradores de la compañía, dueña de aquel faro, para preguntarle por qué se había quedado sin aceite. Vino una viuda a pedirme aceite para cocinar, el molinero a pedirme aceite para la maquinaria de su molino, y otros más que no recuerdo para qué me pidieron y les di. Por eso el faro se quedó sin aceite. Los administradores le respondieron: todos eran pedidos nobles, pero el aceite se te dio para una sola razón: mantener el faro ardiente. El aceite del Espíritu Santo se nos dio con una sola razón, hermano: que esta iglesia, la iglesia central de Usulután, fuese un faro que se mantuviese encendido con la predicación del ardiente evangelio. Enfoquémonos en eso. Se nos ha apagado el faro, encendámoslo, pidamos aceite al dueño de la empresa. Una organización, poder, la cosecha está lista, y entonces ¿por qué fracasamos? No les estoy hablando de hace millones de años, hace un par de años atrás, esta iglesia, bautismos de 100, 200, 300 bautismos al año, abriendo obra por todos lados aquí en Usulután. Pero hace como unos 20 años este asunto se estancó, hermano. Un grupito por allá, gracias al Señor, utilizó un grupo de hermanos que se fue allá por la colonia Rodríguez, pero de ahí este asunto, ¿qué pasa? Miren, la baja en el trabajo misionero de esta iglesia, y no solo de esta, sino de todas las que están con este problema, se debe a múltiples razones, pero yo quiero señalar dos de las principales, las más importantes. Primero, hemos abandonado o descuidado el plan exitoso que Jesús dio a la iglesia: trabajar en pequeñas congregaciones, y las pequeñas congregaciones trabajar en dúos misioneros. Los israelitas que estaban conquistando la tierra de Canaán conocieron la derrota cuando no siguieron el plan de Dios y lo abandonaron. ¿Se recuerdan cuando los israelitas atacan Ai y entonces ellos son derrotados? Josué capítulo 7 versículo 3 nos muestra esa primera razón. Josué 7:3: y volviendo Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 y tomarán Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Razonamiento, ¿verdad? Si es una ciudad chiquita, ¿para qué vas a fatigar a todo mundo? Quedémonos aquí en la casa, en la hamaca, nada más. Y que solo vaya el grupo del hermano Jorge a predicar. Aquí quedémonos. Aquí. Ya hay unos 2 que dan estudio bíblico, suficiente con él. Ya va a venir la campaña. Aquí estémonos. El plan de Dios era que subieran unos pocos. ¿Cuál era el plan de Dios? Capítulo 8, versículo 1: y Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. En la mente humana, con 2,000 o 3,000 son suficientes, pero la orden del Señor era todos. Seguimos de necio, haciendo como nos da la gana, y por eso nos damos en los dientes y fracasamos. Simple y sencillamente
por no seguir el mandato del Señor. Y miren, hermanos, no, que mire que los líderes, que los dirigentes, que no sé qué, usted es el responsable. Como dijo alguien por ahí, ¿verdad? Nos dio gracias a mi esposa, nadie come con jeta ajena. ¿Entiende? Nadie come con jeta ajena, cada quien come con su propia jeta. O sea, si la PC va a tener éxito es por usted, mueva sus pies y vaya a la reunión. No, que mire que aburrido el líder, Dios ya verá cuando lo cambia, si es aburrido. De 2 en 2 a dar estudios. No, si la hermana Dorita y hermano Salvador ya no salen, están enfermos. Ellos eran los que salían, nosotros ya no somos otra generación. Y se levantó otra generación que no conocía a Jehová. ¿De esa generación son? El plan de Dios es para todos. De 2 en 2. Querida iglesia, no dejemos el plan del Señor. Pequeñas congregaciones misioneras organizadas en dúos misioneros. Ese es el primer problema. El segundo es la existencia de pecado en nuestras vidas, en nuestra iglesia. La existencia de pecado en nuestras vidas hace que no tengamos el poder del Espíritu Santo. Eso mismo les pasó a esos israelitas que fracasaron atacando a Ai. Allá en Josué 7:12 clarito lo dice: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Harán campañas y apenas bautizarán uno. Traerán predicadores para animar a la iglesia, pero esto no va a funcionar. Delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema en medio de vosotros. ¿En qué pecado estás? ¿Adulterio? ¿Fornicación? ¿Robo? ¿Engaño? ¿Cuál es tu pecado? No, que mire, que cuando los ancianos me visiten es porque Dios quiere que yo abandone mi pecado. No, hermano. Hoy quiere Dios que tú abandones tu pecado, que te arrepientas, porque tu vida está en peligro y estás maldiciendo esta iglesia. Son problemas generalizados de la iglesia. No estamos siguiendo la estructura, el plan del Señor, estamos en pecado. Sí, podemos decir que son de la iglesia, pero ¿quién es la iglesia? ¿Se recuerdan cómo decían los que querían construir la catedral ahí en San Salvador en los 80? ¿Algunos se recuerdan? El anuncio que salía en la televisión. Hermano, decía, la iglesia, ¿tenían o no tenían razón? ¿Quién es la iglesia? Y entonces, ¿dónde va a comenzar el cambio? ¿Dónde va a comenzar el abandono del pecado? ¿Dónde va a comenzar? Soy yo, hermano, el que tengo que decir, bueno, mire, este líder de PC, de nada, este es un tuerto, no va a hacer nada, pero yo voy a salir a dar estudios. Hermana Blanquita, vamos ahora, en la tarde, a dar estudios, ¿le parece? Y la hermana Blanquita, bueno, vamos pues, hermano, aunque da por pena, vámonos pues. 10 años tenía yo cuando Salvador Hernández llegó a mi iglesia y le dijo a mi casa y le dijo a mi mamá, présteme a Nafri para dar estudio bíblico. Así, la casa de los hermanos, María ni se acuerda quizás que yo llegaba con el hermano Salvador. Ahí tenían el horno y hacían los ladrillos, no sé si estabas tú ahí. Allá, los primeros estudios que yo di, 10 años. Y me tuvo paciencia Salvador Hernández para andarme. Es que la iglesia no nos organiza, que el líder no nos organiza. Tú debes tomar la decisión. Es urgente que esta mañana podamos tomar 2 decisiones. 1, organizarnos en dúos misioneros.
Que el anciano, ay, los ancianos ya andan de vacaciones ahorita ya en San Miguel, ahí déjenlo. No están. Mire, si ahorita nos tiran una bomba atómica allá en el IBL, acaban con todos los ancianos de Oriente. Y se va a detener la iglesia por eso. ¿Ah? Vamos a llorar, los vamos a velar, los vamos a enterrar y la iglesia sigue predicando. Solo se detiene, pero eres tú el llamado. Hermano Jorge Ibarra, como tecnología, ¿y de qué es ese guante? ¿Para qué lo ocupas? ¿Qué controlas con él? ¿Qué puede hacer este guante? Díganme, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer este guante? ¿Ah? Ayúdenme. ¿Ah? ¿Para qué más? ¿Qué más puede hacer este guante? Para proteger. Ajá. ¿Qué puede hacer este guante? Mire, una hermana por allá le escuché, no sé si fue la hermana Mirna que dijo, no sé si fue todavía si me acuerdo de las voces, este guante no puede hacer nada, hermano, es inútil. ¿Qué puede hacer este guante? ¿Ah? Todo lo que yo quiera. El guante necesita una mano dentro de él para trabajar. ¿Cómo estás tú ahorita? ¿Estás así? Si estás así, por eso es que no haces nada. No sirves para nada. Porque separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Pero luego viene Cristo, porque yo se lo permito. Eso aprendimos hoy en la lección, ¿verdad? Y ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él a través del Espíritu Santo es la mano que me dará el poder. ¿Cuál es tu decisión? Le venía rogando al Señor que Jorge Ibarra viniese ahora a la iglesia, que no se enfermara, que no le hayan comido, que no le hayan hecho daño a los 25 mangos que se comió ayer, porque él canta un himno muy hermoso. Pasa Jorge. Mientras escuchas este himno, el llamado del Señor, al final de este himno yo te voy a invitar, no a que te pongas en pie, que pasas aquí adelante. Tú, si quieres decirle esta mañana al Señor, yo quiero ser un misionero. Yo quiero formar parte de un dúo, no sé con quién, no sé cómo, pero yo quiero ser un guante útil que esté lleno del poder del Espíritu Santo.